de ustedes. Les comparto la presentación. Y terminamos de ver algunos contaminantes del suelo, de los que clasificamos como metales. Bueno, los metales, vimos metales y el arsénico como metaloide. Y vamos a ver otro grupo de contaminantes que también se encuentran en suelo. Vamos a ver ahora los plaguicidas, igual sabiendo que, bueno, con el antecedente de que lo estamos viendo como si fuera solamente del suelo, pero pues sabemos que estos no están en un solo subsistema, sino que pueden pasar del suelo al agua y del suelo al aire y pues estar en todas partes. Ya habíamos comenzado a ver esta presentación. ¿Sí se ve, muchachos? Pues sí se ve todo bien. Sí se ve. Bien. Ya habíamos comenzado a ver algunas de las características generales de los plaguicidas. Vimos estas desventajas de uso, hablando ya de insecticidas, y de hecho hablábamos de esta clasificación de los plaguicidas según su uso, dependiendo de la plaga a la que atacan. Si son insectos, pues se les llama insecticidas, que fundamentalmente es de lo que vamos a hablar. Pero bueno, aquí con el antecedente de que hay otros plaguicidas que afectan a otro tipo de organismos que también pueden atacar a las cosechas o a nuestros animales de granja o directamente a nosotros. Y bueno, veíamos también esta clasificación según su estructura química. Estos básicamente son insecticidas, organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. De los organoclorados, el DDT es el prototipo, hay más, son derivados clorados del ciclodieno. Este es el DDT, dicloro, difenil, tricloroetano. Aquí hay otros, DDT, lindano, aldrin, son algunos otros organoclorados, vean son estructuras químicas diversas, pero son compuestos orgánicos que llevan asociado cloro. Y del DDT nos va a hablar, bueno, nos van a hablar Wendy Jacqueline Piñón Camarillo y Estefanía Cometa Cruz. A ver si están por ahí para que nos Sí, platiquen. maestra. Sí, a ver. Bueno, buenas tardes. Buenas Cometa tardes. y yo vamos a presentar el dicloro difeniltricloretano o DDT. El DDT se sintetizó por primera vez en 1874 y comenzó a usarse para el control de insectos transmisores de enfermedades como el tifus y la malaria. Después de la Segunda Guerra Mundial se utilizó de forma masiva ya que tenía bajo costo, es potente y aparentemente no era riesgoso. Este pertenece al grupo de los insecticidas organoclorados. Los insecticidas organoclorados son compuestos químicos sintéticos con alta estabilidad química y alta solubilidad en grasas. En su producción y utilización para abatir plagas han presentado residualidad y persistencia en el ambiente, lo que ha provocado efectos nocivos para los organismos. Al observar sus propiedades, entre las que se encuentran que es un compuesto incoloro y cristalino, su masa molecular es de 354.5 gramos por mol, su punto de ebullición es a 260 grados centígrados, su punto de fusión a 109 grados centígrados, su densidad es de 1.6 gramos por centímetro cúbico y su solubilidad en agua es escasa. Notaron que al ser poco soluble en agua no se eliminaba en la orina y al tener gran solubilidad en grasas tenía facilidad para acumularse en los tejidos.
Perdón. El DDT tiene dos vías de exposición, por inhalación y por ingestión. El último es más importante debido a que su vía principal de exposición es a través de alimentos que contienen pequeñas cantidades de DDT, especialmente carne, pescado y aves de corral. Y bueno, de aquí se puede dar la absorción en los tejidos. Siguiente, por favor. Entre sus efectos adversos podemos encontrar efectos de exposición de corta duración, como son irritación, puede afectar al sistema nervioso central, ocasionando convulsiones y depresión respiratoria. Además, la exposición a concentraciones altas en corta duración podría causar la muerte. Y están efectos de exposición prolongada o repetida, donde puede afectar al sistema nervioso central y al hígado, además de que es carcinógeno. Algunos de otros, bueno, Perdón. complementando que decía mi compañera, otros efectos que se pueden dar, pues en general, se puede presentar parestesia, temblores, confusión, vértigo, cefalea, irritabilidad y, como mencionó, depresión respiratoria, cáncer e incluso hasta la muerte. En el medio ambiente, pues se bioacumula, entonces daña a la cadena trófica. Siguiente, por favor. Su mecanismo de toxicidad se da principalmente pues en el sistema nervioso central, en las neuronas, teniendo así que inhibe los procesos dependientes de calcio, calmodulina, que pues son esenciales para la liberación de neurotransmisores y prolonga el tiempo de la apertura de los canales de sodio. En la imagen se puede observar los sitios donde este actúa en la neurona, que es la inactivación del cierre de los canales de sodio, la inhibición de la sodio-potasio ATPasa, inhibición de la calcio-magnesio ATPasa y la reducción del transporte por los canales de potasio. Ahí ya. Y ya. Muy bien. Bien, gracias, Cometa y Wendy. Pues estas son algunas de las características del DDT aquí. Bueno, esta diapositiva está un poco cargada, pero son algunos puntos a destacar del DDT. Lo mencionaron por ahí sus compañeras de cuándo se sintetizó por primera vez y cómo al principio, de hecho, no se sabía que tenía efectos insecticidas, fue hasta tiempo posterior y empezó a aplicarse para combatir plagas. Y con eso se eliminaron varias enfermedades, porque esas enfermedades eran como los vectores eran insectos de esas enfermedades, pues se eliminaron junto con esas, por ejemplo, la tifoidea, la malaria, son enfermedades que siempre se mencionan. Se habla de que se eliminó completamente la tifoidea. Aquí son algunos datos de Italia, en Nápoles, y la malaria en otros, Latina y Sardina de Italia. Y en 1972 se reconoció que la malaria estaba erradicada en 37 países y en 80 bajo control. Actualmente se sigue, de hecho hay todavía permiso para que algunos países, en especial los de las zonas tropicales, lo sigan utilizando. Pero más bien pues ya hay otros insecticidas pues que no presentan tantos problemas como se ha observado con este. Bueno, aquí algunas, por ejemplo, el tifus es transmitido por varios insectos ácaros, piojos, chinches, garrapatas. Y es que son insectos que están infectados, en especial con esta Rickettsia prowazekii, que al picar pues transmite a la Rickettsia y entonces se produce, es como parte del ciclo biológico de esa Rickettsia. Y pues si las personas tienen muchas molestias, incluso pues ha sido mortal esta enfermedad. Y la otra, la malaria, que también es una enfermedad grave y mortal,
es transmitida por un parásito Plasmodium. Plasmodium es una especie de Plasmodium, es el que produce la malaria. Y bueno, también lo mencionaron sus compañeras, pues en un principio esto se utilizó mucho porque no se asociaba con ningún problema. Entre el 40 y 1973 se usaron aproximadamente 2 millones de toneladas de DDT, lo que pues representa que se salvaron 50 millones de vidas. Y bueno, a esto se atribuye también que a partir de ahí hubo como una explosión demográfica, así, a lo mejor personas que normalmente morían por estas enfermedades transmitidas por estos insectos, fueron salvadas con el uso del DDT. De hecho, le dieron el premio Nobel de Medicina a Müller por estos hallazgos, porque bueno, tenía implicaciones importantes en medicina, pero pues se asoció después con otra problemática ambiental. En primer lugar, tiene estas características, también lo mencionaron sus compañeras, es persistente, ya lo habíamos definido, permanece en el ambiente por mucho tiempo. Por ejemplo, se habla de que en suelo persiste 546 semanas, que más o menos son como 10 años. Y bueno, no se queda ahí. La otra es que es bioacumulable, tiene afinidad por los lípidos, se acumula, depende del animal, se acumula en forma de DDE, que es un metabolito de la biotransformación que ocurre dentro del organismo, o como DDT, acumulado en tejido adiposo. Presenta alta movilidad. De hecho, en la actualidad, aunque ya también pues, se ha prohibido y limitado bastante su uso, está presente prácticamente en todo el mundo. Por ejemplo, aquí se habla de que personas que viven en Alaska, los esquimales, tienen en su organismo entre 0.8 y 2.2 miligramos por kilogramo de la forma del metabolito DDE. Y eso que pues en esa zona muy pocas veces o prácticamente no fue utilizado. Y aún así, más bien pareciera que es por movilidad. Se utilizó más intensivamente en las zonas tropicales. La otra característica es la biomagnificación, que también lo mencionaban. El hecho de que entre a la cadena trófica, no solamente de que entre a la cadena trófica, sino que se acumule en mayor proporción en la medida en que se avance en la cadena trófica. Aquí, bueno, esta imagen, y esto casi todo lo que vemos es en agua, por eso más bien esto que tiene que ver con la biomagnificación, la mayoría de los ejemplos es como un contaminante de agua, está el agua contaminada, hay una cierta concentración, pero ya en los consumidores primarios hay una mayor concentración. Vean aquí la concentración en este es un ejemplo de biomagnificación en el agua del lago de Michigan. Es esta cantidad en miligramos por kilogramo, 0.000002. Y ya los consumidores primarios tienen 0.4 miligramos por kilogramo, es pues, muchísimas veces más concentrado. Las truchas, que serían los que se alimentan de estos consumidores primarios, tienen de 3 a 6, y las gaviotas, que serían los consumidores, los finales, el final de la cadena alimenticia, los eslabones terminales, 99 miligramos por kilogramo. También el otro problema ambiental es la resistencia de los insectos, esos mismos insectos que sí se combatían perfectamente en un principio, después empezaron a mostrar signos de resistencia. Por ejemplo, el mosquito anófeles, que es el transmisor o el que tiene el Plasmodium, es resistente ya al DDT, o se encuentra pues ya no tan sensible como lo era, los piojos y otros
mosquitos que también son vectores de otras enfermedades que originalmente eran sensibles, han ganado resistencia. Y el mecanismo como más estudiado, bueno, hay varios mecanismos, pero tienen que ver con que han ganado enzimas que degradan o desarrollado enzimas o adquirido la capacidad de sintetizar enzimas que degradan más rápidamente al DDT y lo convierten a DDE. Sí, generalmente, entonces es mucho más rápido esta conversión, de manera que el DDE ya no tiene esa actividad insecticida. Y bueno, esto fue una observación, aquí les pongo, esta es muy conocida entre los toxicólogos, Rachel Carson. No era realmente científica, pero hizo una observación valiosa del águila calva. Ella lo que observó es que durante su niñez veía cierta población del águila calva y ya después vio cómo fue decreciendo el número de individuos de esta especie, que pues es importante en Estados Unidos, es como que su símbolo. Y lo que como que llamó la atención es que lo que sucedía es que los cascarones de los huevos no tenían la consistencia, la dureza que deberían de tener. Se hizo un análisis y sí se encontró que contenía grandes cantidades de DDT. Bueno, en 1967 se declaró en peligro de extinción y a partir de 1972 en Estados Unidos se prohibió el uso de DDT, pero fue por esta observación. A partir de ahí es que se ha limitado su uso, ha habido como mucha polémica en torno a esto, porque sí, pues originalmente, como veíamos, había salvado la vida de muchas personas y entonces como que sopesar entre pues matamos a los insectos que nos transmiten enfermedades o qué va a pasar. Pues actualmente está como en debate. Ahorita hay muchos otros insecticidas que se utilizan y que al menos no se ha observado que tengan este problema. Tienen igual otra problemática. Igual también se han observado que tiene efectos en la salud. En ratas, en animales de experimentación, la exposición, aunque siempre estos experimentos son como exposiciones prolongadas, altas concentraciones, pero se ha observado el desarrollo de diferentes tipos de cáncer y entonces se considera que en humanos es posiblemente cancerígeno, aunque no está completamente comprobado, pero sí lo que sí es que el DDT y el DDE está muy distribuido entre los humanos, los tenemos por ahí acumulados y nos hacen un análisis, seguramente vamos a tenerlo en nuestro organismo, aunque hace mucho que no se esté utilizando al menos de manera exhaustiva. Se transmite a través de la leche materna, es una vía de excreción. Entonces, pues sí, bebés que de plano no han tenido contacto ninguno, se les puede encontrar estos insecticidas. Bueno, aparte de los efectos agudos que ya se mencionaban. Bueno, estas son algunas características del DDT y eso es el prototipo de los organoclorados. Otro grupo de insecticidas son los organofosforados. Aquí está la estructura química del malatión y tiene fósforo en su estructura química. Este es uno de los organofosforados. Y bueno, esta es una lista, aquí está el malatión pero también pues es muy amplia la lista de organofosforados. Aquí, por ejemplo, tenemos el paratión, que a lo mejor es también el prototipo de estos plaguicidas, y de eso nos van a hablar aquí. Se me tapó, pero aquí está Fernanda Velasco y Luis Fernando Fuentes. A ver si están por ahí. Sí, aquí estamos, maestra. A ver, adelante.
Sí, aún no aparece nuestra presentación. Listo. Muy bien, bueno, pues nosotros les vamos a presentar el paratión. Y sí, como que está tardando en pasar. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué es el paratión y qué propiedades físico-químicas posee? Pues bueno, el paratión, como ya lo mencionó la maestra, es un pesticida organofosforado que se usa en otros países, incluyendo México, lamentablemente. Y bueno, ¿qué hace este? Pues controla insectos, controla ácaros, y estos ácaros pues son los responsables de mascar las plantas. Entre sus usos nos encontramos el control de ácaros e insectos que son chupadores y masticadores en cereales y frutas, ya sea ornamentales y también en algunas hortalizas. Pues bueno, el paratión como formulación viene como un polvo que se hidrata y es concentrado emulsificable y es un líquido para pues un trabajo en volumen. Algunas de las características fisicoquímicas que este pesticida posee es que viene en una forma pura, que es un líquido amarillo pálido a pardo oscuro con un leve olor a fenol. Además de que su masa molar es de 291.3 gramos sobre mol y cuenta con pues, la fórmula que está ahí representada. Tiene una acción biocida, o sea, insecticida y acaricida por sus propiedades, y el modo de acción del paratión es por contacto. Este también puede ser estomacal o respiratorio y no sistémico. Sí, los ácaros creo que son más bien como arácnidos, por eso los mencionas aparte, ¿verdad? Ajá, sí. Siguiente, por favor, maestra. A ver, ahí va. Muy bien. Su ruta de exposición. Pues bueno, aquí se presenta de forma muy sistemática y breve que esta ruta puede ser por la ingestión de alimentos contaminados, ya sea también de manera pulmonar, o sea que la sustancia puede ser absorbida en el cuerpo por la inhalación de sus aerosoles, o también otra es la dérmica. Esta pues sabemos que es a través de la piel y de los ojos. Y aquí, a un costado de esta representación gráfica, viene como un esquema donde sería la representación al momento de que tú inhalas estos aerosoles. ¿Qué pasa? Pues bueno, en la primera instancia hay una inhalación de pulmón. Luego entra a tus pulmones y después entra al torrente sanguíneo. Este después llega al hígado, donde se degrada en metabolitos, y después, a través de la excreción de los metabolitos, esta se da por la orina. Entonces, una pequeña porción se elimina a través ya sea de la orina o de las heces. Y aquí como nota, pusimos que se puede tardar varios días en eliminar el paratión del cuerpo luego de una sola exposición. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este organofosforado. ¿Sí se me escucha? Sí se escucha, Luis, adelante. Ok. Bueno, pues cuando el paratión es absorbido y entra al cuerpo, este entra en contacto con la enzima colinesterasa. La colinesterasa se encarga de hidrolizar a la acetilcolina en ácido acético y colina. Lo que hace el paratión es interactuar con el grupo hidroxilo del centro activo de la serina, que es un aminoácido que forma parte de la colinesterasa, y esto hace que se inhiba esta enzima, y por lo tanto, pues va a haber una acumulación de acetilcolina. La siguiente, por favor. Las causas que provocan la acumulación de la acetilcolina, pues
pueden ser convulsiones, debilidad muscular, secreción excesiva de saliva y lágrimas, visión borrosa, calambres estomacales, fallo respiratorio. Incluso puede causar la muerte debido a una parálisis en los músculos respiratorios. Para poder combatir el paratión, pues se puede usar sulfato de atropina o el compuesto cloro de palidoxime. Estos se usan como antídotos. Y pues ya. Muy bien, Luis y Fernanda. Gracias. Pues serían algunas de las características de este otro insecticida, el paratión. Entonces, bueno, tiene efectos adversos, algunos agudos, por una intoxicación en el momento. Sí, la mayoría de las intoxicaciones ocurren como de manera ocupacional entre los agricultores que tienen que rociar en las cosechas, o bueno, las personas que se encargan de esa parte, ya sea, en especial se utiliza para ese tipo de eliminar gorgojos o plagas en cosechas. Eso puede ser ocupacional, y la otra es pues que quedan restos en los alimentos o en los vegetales. No es tan, bueno, sí también es persistente, pero no es tan persistente como el DDT. Entonces, a veces lo que se hace cuando se utiliza organofosforados es como que dejar un tiempo antes de realizar la cosecha para permitir que alcance al menos a eliminarse de los vegetales, porque la otra vía de ingreso pues sería a través de los alimentos. Por eso hablamos de contaminación del suelo. La otra sería como dividir y contaminación en los alimentos, porque bueno, se está contaminando el suelo y es fácil, muy fácil que alcance a los vegetales para consumo humano y animal. También todos estos efectos adversos que están aquí serían como agudos, pero también hay algunos, se ha asociado con efectos como neurotóxicos y más como cambios de conducta asociados a una acumulación por utilizar estos plaguicidas de manera continua, a lo mejor a bajas dosis, se van acumulando dentro del organismo, aunque hay también no es tampoco tan bioacumulable como el DDT, tiene un tiempo menor de permanencia en el organismo. Muy bien, este es otro grupo de insecticidas, los carbamatos. Aquí el prototipo es el carbaril y más o menos tiene un mecanismo de acción similar al paratión que nos explicaban sus compañeros, pero vamos a ver algunas de las características. Se supone que no son tan tóxicas, pero vamos a ver qué nos platican Víctor Eduardo Camacho y Diana Guadalupe Medina. Sí, maestra. Sí, adelante, Diana. Bueno, mi compañera Diana y yo vamos a presentarles el carbaril. El carbaril es un insecticida de contacto de amplio espectro que es usado también como acaricida y molusquicida. Este tiene uso principalmente agrícola y pecuario, aunque también existen presentaciones para uso en hogares. Entre sus propiedades físico-químicas, se encuentran que es un sólido, es inodoro, puede ser blanco o grisáceo, tiene un peso molecular de 201.2, un punto de fusión de 145 grados. El punto de ebullición, pues cuando se quema o se calienta, este se descompone emitiendo gases tóxicos de dióxido de nitrógeno y su punto de ebullición está alrededor de los 200 grados. Es soluble en etanol, éter de petróleo, acetona y etiléter. También es soluble en agua, pero en menor cantidad, no tan fácilmente, a unos 120 miligramos por litro.
Y entre otras características, no es corrosivo y reacciona violentamente con oxidantes fuertes, lo que puede provocar peligro de fuego y explosión. Este es ligeramente persistente en el ambiente y su movilidad, por ejemplo, en suelos, depende de otras características como lluvias o componentes del suelo. Es bioacumulable muy poco, solo en ciertas especies, sobre todo marinas. Y por lo mismo de que en el agua no es tan soluble, igual es muy poco persistente. Ahora, en cuanto al mecanismo de toxicidad, pues inhibe a la acetilcolinesterasa, que como ya nos mencionaron, es una enzima que se encarga de la hidrólisis de la acetilcolina. Una vez que hay un contacto con el cuerpo, se absorbe y se distribuye en los tejidos, pero se metaboliza muy rápido, convirtiendo el carbaril en otros compuestos, y lo que queda como tal, como carbaril, es muy poco porcentaje, como el 1%. Entonces, es un proceso rápidamente reversible. Sus efectos serían sobre el sistema nervioso, por lo mismo la inhibición de la acetilcolinesterasa, son generalmente temporales, y también se ha señalado que puede afectar la coagulación debido a la presencia de la acetilcolinesterasa en los glóbulos rojos, pero aún existe cierta controversia en este efecto. En cuanto a las rutas de exposición, pues sería por contacto directo, que por ejemplo se puede absorber por inhalación. El carbaril no es volátil, por lo que la inhalación tendría que ser directamente del polvo, de alguna manera que cuando se está aplicando, pues en el aire hace que haya partículas de este polvo. También a través de la piel, igual por contacto directo, o por ingestión. Sería también ingestión directa porque no tiene mucha persistencia en el ambiente, por lo que sería muy difícil que estuvieran en alimentos o en agua. Y pues bueno, en cuanto a sus efectos adversos, podemos encontrar el síndrome tóxico por los inhibidores de la colinesterasa. De igual forma, muestra una mayor capacidad irritativa en los ojos, ya que puede causar un mayor daño ahí. Dérmica positiva, pero es muy, muy poco lo que presenta y no presenta la capacidad alérgica. Además de esto, tiene efectos de neurotoxicidad en un nivel 2, afectando básicamente el sistema nervioso, también la distribución endocrina y los efectos reproductivos. Aquí hay un aumento de porcentaje en los espermatozoides anormales, causando pequeñas mutaciones. En cuanto a su teratogenicidad, causa malformaciones básicamente esqueléticas. Y finalmente, aunque el carbapil pues, es ligeramente mutagénico en los humanos, puede reaccionar con nitritos encontrados en aditivos alimentarios, lo cual produce pues mutagenicidad. Pues sería todo, muchas gracias. Ya sería todo. Bien, gracias Víctor y Diana. Sí, nada más aquí lo que les comentaba en un principio y que aquí lo explicaron sus compañeros es que también inhibe a la acetilcolinesterasa, que es lo que les comentaba, que tiene similitud con el paratión y los organofosforados. También aquellos inhiben a la acetilcolinesterasa, pero sí es cierto, aquellos lo hacen de manera irreversible, se unen a la enzima formando enlaces covalentes y entonces la inhabilitan de manera permanente. El organismo tiene que volver a sintetizar las enzimas y estos son, los efectos por eso son menos intensos porque es reversible. Entonces el plaguicida puede asociarse a la enzima inhibiéndola, pero puede disociarse en algún momento y dejar funcionar la enzima y se va a eliminar. Bueno, nada más para destacar algunos de estos puntos. Y pues sí, los efectos adversos
igual producen efectos adversos, pero sí a medida que vamos viendo otros grupos, vemos que no son ni tan bioacumulables ni biomagnificables, al menos no se ha encontrado eso, y son también menos persistentes, lo que ambientalmente pues es algo más deseable. Igual no se salvan de producir diversos efectos adversos, como nos mencionaba aquí Diana, que algunos de estos ha sido completamente comprobado de que tienen la posibilidad de producir esto, y otros pues simplemente son algunas observaciones que se han hecho y que por eso se ha limitado también su uso. Igual no ha podido eliminarse el uso completamente de estos plaguicidas porque siguen siendo necesarios. Este es otro grupo, las piretrinas y piretroides. Originalmente provenían del crisantemo, son sustancias naturales. El extracto de las flores del crisantemo se le conoce como piretro. Las piretrinas es esa parte activa que tiene acciones insecticidas dentro de todo este extracto del piretro. La piretrina sería esa parte con actividad toxicológica contra los insectos. Y los piretroides son sustancias sintéticas o semisintéticas derivados de las piretrinas o que tienen cierto parecido pero han sido completamente sintetizados en el laboratorio. Ya los piretroides tienen mejores características de estabilidad, de degradación, sobre todo ambiental, ¿sí? Porque las piretrinas que son de origen completamente natural son degradados rápidamente o muy sensibles a la luz, a la acción de la luz y el calor. Pues no habían podido ser utilizados tan intensivamente como otros. Aquí pues tiene la ventaja de que no son tan persistentes, incluso se degradan demasiado rápido, pero tienen la desventaja de que por lo mismo sus efectos también son muy limitados. Pero ya con los piretroides pues se ha solucionado un poco ese problema. Aquí tenemos una clasificación de los piretroides, tenemos a los de tipo 1, estos son algunos ejemplos, está la letrina, tetrametrina, permetrina, los de tipo 2, cipermetrina, deltametrina, y de estos escogimos la letrina, que nos va a hablar Jessica Paola Agras Ramírez. Sí, maestra, aquí estoy. Adelante, Jessica. Muy bien. Bueno, siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como ya comentó la maestra, así brevemente les lo vuelvo a decir, ¿qué es la letrina? Son piretroides sintéticos relacionados con los insecticidas, debido a que es donde normalmente se emplean. Siguiente, por favor. Bueno, sus propiedades físico-químicas. La letrina es un líquido amarillento claro que tiene un punto de ebullición a los 140 grados y un punto de fusión a los 4 grados. Su densidad relativa es de 1.01 estando a 20 grados, o sea, más o menos a temperatura ambiente. Y tiene una solubilidad en agua de 4.6 miligramos sobre litro a 25 grados centígrados. Este es soluble en queroseno, alcohol, tetracloruro de carbono y entre otros. Este no es corrosivo y se descompone por encima de los 400 grados centígrados, es decir, produce gases irritantes, se vuelve un gas y su presión de vapor es de 1.2 por 10 a la menos 6 miligramos de mercurio a 21 grados centígrados. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se realiza esta exposición? Primero que nada, este compuesto es poco persistente.
Normalmente se tiene una exposición mediante una precipitación o cuando se reacciona con radicales que sean de nitrato. También puede ser absorbido por las plantas y pues eso nos generaría a nosotros una vía de contacto. También puede ser liberado a la atmósfera en forma de vapor, como ya vimos que se puede calentar a 400 grados, puede surgir que sea vapor y comenzar el ciclo de la precipitación, etc. También puede reaccionar con radicales del ozono cuando ya esté arriba. Y además, en los cuerpos de agua se ha visto que se une a las partículas que están suspendidas o a los sedimentos. Por ello, en agua puede transmitirse, ya que puede ser soluble ahí. Y además tiene una baja bioconcentración, es decir, por eso es poco persistente, pero aún así puede llegar a ser dañino. Siguiente, por favor. Bueno, la ruta de exposición, ahí como que se movió un poquito, pero está bien. Lo quise arreglar, pero no Sí. supe cómo que estaba. No Sí, sé. un poquito raro, pero sí, está bien. Bueno, las vías de exposición que una persona puede tener, o animal, o planta, puede ser por medio del agua, como ya vimos que se puede combinar con partículas que estén en esta o en los precipitados. También puede llegar a las plantas y por ese medio puede llegar a las plantas que comemos usualmente o al alimento de los animales y estos son los que nos comemos. Entonces puede llegar por medio de alimentos, agua, aire e incluso suelo, que se quede bioconcentrado, aunque sea en pocas cantidades, se quede ahí y las plantas o nosotros mismos las podamos absorber de ahí. Siguiente, por favor. Bueno, maestra, es que eso me tocó a mí. Bueno, voy a hablar sobre el mecanismo de toxicidad. Primero esto, pues... Marifer, ¿verdad? Sí, Fernández sí. Guerrero. Sí. Bueno, primero el mecanismo de toxicidad es la respuesta bioquímica o fisiológica de los organismos con lo cual está asociada a la acción del tóxico. Entonces, cómo se comporta en el organismo. Entonces, bueno, en este caso, este tóxico, bueno, según estudios que se han realizado, se supone y mencionan que dicen que este piretroide tapona las entradas de los iones de sodio o bueno, que la molécula de letrina se introduce en la membrana por las regiones intercaniculares y provoca que estos canales pues sí se bloqueen y provoca la parálisis nerviosa. Esto es bueno por los cambios que se producen en dicha membrana. Entonces ya cuando se bloquean estos canales, los canales de sodio, por lo tanto alteran la conductividad y pues es lo que produce la muerte. Bueno, o lo que causa en este caso de los, pues sí, de los insectos. Y bueno, también se menciona que es no sistémico, es de acción rápida y bueno, de contacto estomacal y respiratoria. Y bueno, como se mencionó anteriormente, actúa sobre el sistema nervioso y paraliza a los insectos. Siguiente. Por favor. Sí, y bueno, ya los efectos adversos que se tienen, bueno, en las personas, es que, bueno, se puede causar efectos a largo plazo en el ambiente acuático. También, bueno, como se mencionó, ¿no? Que se puede ir al agua. Y también puede ser nocivo por varias vías, que es pues, la inhalación o por ingestión, y puede provocar neurotoxicidad. Nivel 4, axonopatía, que esto es que afecta pues a las neuronas, en especial a los axones, y también puede provocar mutagenicidad. Y bueno, los efectos a corto plazo que tiene es que irrita y quema la piel. Cuando se inhala, irrita también la nariz, la garganta, los pulmones, pues sí, el sistema respiratorio. También, si hay una alta exposición,
puede causar pues ya el dolor de cabeza, náuseas, vómito, hasta convulsiones y pérdida del conocimiento, ya es más grave. Y los efectos crónicos, ya a largo plazo, si hay mucho contacto también, es que puede provocar ya la alergia, la picazón, enrojecimiento y hasta erupciones, ya se vuelve más grave. Y también, pues por lo mismo, lo que se mencionaba a corto plazo, por ejemplo, son irritaciones, pero ya después se puede convertir en crisis asmáticas y opresión en el pecho y bronquitis con tos, flema, falta de aire, y también puede dañar ya otros órganos como el hígado y el riñón. Siguiente. Y ya. Sería todo. Muy bien, gracias Jessica y Marifer. Sí, algo importante aquí a destacar es que, bueno, igual que otros insecticidas, a la hora de esparcirse, en especial en las cosechas, pues puede permanecer en la superficie de los vegetales, por ejemplo. O la otra es, aquí como comentaba Jessica, de que lo absorben, y en este caso lo absorben, ingresa a la planta, y entonces, pues ahí sí, aunque se tendría que dejar, la ventaja que tienen estos es que no son tan bioacumulables, y la propia planta después de un tiempo lo va a eliminar, va a buscar un sistema de eliminación, no va a permanecer en la planta aunque lo hayan absorbido. Con estos es cuando más se hace esto de, pues sí se utilizan, y después de un tiempo se hace la cosecha para prevenir un poco esto de que la planta sea, darle tiempo a la planta de que lo elimine completamente. Y pues sí, es lo que hemos comentado, lo estamos aquí clasificando como un contaminante del suelo, pero sabemos que no es exclusivo y puede viajar a otros subsistemas, estar en el agua, en el aire, y depende de la cantidad y depende del momento. También la ventaja que tienen estos, igual pensando en la persistencia, es que a lo mejor pueden escurrirse al agua, pero son más lábiles a las inclemencias ambientales, aunque los piretroides ya han sido modificados para ser un poco más resistentes. No, igual no se compara con la persistencia del DDT o de otros, es, es más rápido, esa es la ventaja. Y en los alimentos, pues por supuesto, aquí también, si es directamente sobre animales o sobre las plantas y lo absorben, puede suceder. Esto del mecanismo de acción o de toxicidad es el mismo mecanismo que se lleva a cabo para paralizar a los que tiene que ver con esto a nivel nervioso, estos bloqueo de los, tapona, bloquea los canales de sodio, que tiene una participación muy importante en la transmisión nerviosa, pues ocurre en los insectos, pero ese mismo mecanismo de toxicidad de los insectos también es el mismo mecanismo que ocurre en los humanos. Y bueno, de ahí estos efectos. Esto de acá es más bien, no los clasificaríamos como a largo tiempo.
Hola muchachos, buenas tardes. Muchachos, ¿están ahí? Buenas tardes. Sí, maestra. A ver, les voy a, no sé si se ve la presentación, ahí está. Es que me sacó de la reunión, pero ya estamos. ¿Sí se ve la presentación? No, no se ve. Ujú. La cerré, déjenme volver a abrirla. No me deja ahora, no me deja compartir de otra vez. No, a ver, me voy a salir, no sé si me quedo, pero me voy a salir, voy a volver a entrar, porque no me deja hacer nada. Espérenme un momento, ahorita entro.
A ver, ¿están ahí? Bueno, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Sí, Y ya se ve. presentación. Sí, ya se ve. Estábamos terminando ya esta parte de los plaguicidas. Hemos comentado todo cómo hay efectos agudos, efectos relacionados con alergias, así, y los efectos a largo plazo. Y también esto todavía no está muy demostrado. De hecho, estos plaguicidas de este grupo son los que se utilizan más como parte de los componentes de los insecticidas caseros también, que se supone que no son tan tóxicos como otros, están más liberado el uso de estos. Y bueno, nada para destacar algunos puntos en cuanto a los plaguicidas, son utilizados para combatir agentes biológicos que afectan la salud de los humanos, de los animales o de sus cosechas. Presentan varios problemas toxicológicos que afectan directamente o indirectamente la salud de los humanos y ha sido importante y necesario regular su uso. A lo mejor no lo mencionamos así tan puntualmente, este último, pero sí pensando en toda la posible toxicidad, tanto a nivel nacional como mucho más a nivel internacional y a veces pues por presiones internacionales es que se ha limitado el uso de algunos plaguicidas y otros. Sí, a nivel mundial pues no es homogéneo, hay algunos países que siguen utilizando algunos plaguicidas que en otros países está prohibido y luego, curiosamente algunos de esos países en donde lo tienen prohibido son los productores o lo llevan a otro lado. Lo paradójico es que pues, son también móviles, no es que se queden solamente en los lugares en donde se utiliza, sino que pueden viajar, en especial con el DDT y esos, ese grupo de plaguicidas que son muy persistentes y móviles en el ambiente y tienen esa problemática. Entonces ya ha sido necesario la intervención de organismos reguladores para controlar el uso y que pues igual a veces se consiguen y pueden ser utilizados sin que las autoridades lo tengan claro o se den cuenta. Y ya más bien cuando se hacen estudios de la presencia de algunos de estos plaguicidas es que se nota o se empieza a asociar con algunos efectos adversos a largo plazo, que se están utilizando plaguicidas que no deberían. Bueno, serían algunos de los plaguicidas. Vamos a ver algunas diapositivas que tienen que ver con otro grupo de sustancias que se encuentran en el suelo, principalmente, igual también son móviles y pueden estar partículas en el aire o escurrirse hacia el agua. Vamos a hablar de los hidrocarburos, que bueno, también vemos su clasificación. Aquí tenemos algunos, conocemos a los alcanos, alquenos, alquinos, los derivados del benceno, conocemos. En general, los hidrocarburos son utilizados como fuente de energía y provienen de la extracción del petróleo. Es básicamente, hay otros que no están a lo mejor directamente relacionados,
Pero sí, mucho de esa contaminación está con la extracción del petróleo y sus usos. Junto con el petróleo, junto con la extracción del petróleo, se asocia este gas natural que también contiene hidrocarburos y que más contamina el aire, el aire y todo lo demás. Aquí la industria petroquímica pues abarca muchísimos productos, no es nada más la extracción del petróleo, la producción de gasolina, sino que hay muchísimos productos que son derivados del petróleo. Aquí se mencionan algunos, donde está la gasolina, los lubricantes, los neumáticos, algunos detergentes, aquí insecticidas, el asfalto, pinturas, impermeabilizantes, etcétera. Se habla de unos 300,000 productos derivados del petróleo. La producción y el uso que le damos pues es muy intenso, de manera que sí, la contaminación potencial con productos derivados del petróleo ha sido un problema muy grave, precisamente por eso. Bueno, esta es una clasificación de los hidrocarburos provenientes del petróleo crudo. Más o menos los podríamos clasificar así en los alifáticos, cíclicos y mixtos. Los alifáticos tenemos saturados y no saturados. De entre los saturados, y aquí hablamos de saturaciones, tenemos a los lineales, ramificados, me faltan poner algunos ejemplos. Pero bueno, de aquí, estos, dependiendo de el peso molecular, pueden ser gases, líquidos o sólidos. A los sólidos es a los que se les conoce como parafina. Estos son cadenas lineales, estos alifáticos, así como está estructurado este diagrama, los alifáticos son de cadena lineal y podemos tener de enlace sencillo entre carbono-carbono o dobles enlaces, que serían los no saturados. Aquí los saturados son lineales y ramificados, y igual entre los no saturados también tendríamos lineales y ramificados, y también gases, sólidos y líquidos, dependiendo del peso molecular. De hecho, hay algunos que los clasifican los cíclicos como parte de los alifáticos. Aquí serían lineales y acá serían cíclicos, formando cadenas cerradas. También tenemos a los saturados y a los no saturados, en donde tendríamos dobles enlaces, 1, 2 o 3 dobles enlaces. Aquí en estos están los bencínicos o aromáticos, los que están el naftaleno o los naftalénicos. Y pues también hay mixtos donde se combinan cíclicos, ya sea saturados o no saturados, con cadenas lineales, sustituyendo a alguno de los hidrógenos. A lo mejor faltó alguna imagen. Los alcanos son, estos serían los alifáticos, estos serían los cíclicos. Aquí tendríamos uno con 3 dobles enlaces, pero los hay cíclicos en los que no tienen ni un solo doble enlace. Bueno, la clasificación del petróleo según el tipo dominante de hidrocarburo, están los parafínicos, donde dominan las parafinas, es el tipo A, lineales y ramificados. Los de tipo B, mixtos, con cíclicos y cadenas equivalentes. Los de tipo C, los naftalínicos puros o ligeramente sustituidos. Y los de tipo D, que son básicamente aromáticos. Entonces se hace una caracterización del petróleo y dependiendo del compuesto dominante se clasifican de este modo. Bueno, esta diapositiva se les pongo nada más, es como un poco para relacionarlo con la gasolina y el octanaje, porque también tiene implicaciones ambientales. Bueno, en México se comercializan este octanaje, el de 87 y 91, son los que principalmente se comercializan. Eso
Ese valor habla del grado de estabilidad, digamos, ante la combustión. Una gasolina así normal, recién pues, no sé, refinada, tiene como un octanaje de 50, entonces es muy explosiva. Originalmente se le adicionaba este compuesto que está aquí abajo, el tetraetilo de plomo, para hacerla menos detonante. Ya cuando no es tan detonante, entonces se habla ahora de octanaje, aunque en realidad pues eso es más bien la relación de los octanos. Pero actualmente se acepta como el octanaje, como esa capacidad antidetonante de la gasolina. Entre más alto sea el octanaje, quiere decir que es menos probable de que se produzca una detonación. Antiguamente este era el antidetonante. A una gasolina que sale con un 50% de octanaje se le adiciona tetraetilo de plomo y puede llevarse hasta un octanaje de 87 o de 91. En México y en muchos países está prohibido utilizar el tetraetilo de plomo porque pues durante la combustión de la gasolina se libera plomo que, como ya veíamos cuando hablábamos de metal, ¿verdad? Pues se libera al aire y igual pasa a los otros sistemas. Es muy, muy tóxico. Entonces se prohibió su uso, está prohibido. Pemex asegura de que las gasolinas no contienen este compuesto, ningún compuesto de plomo. También por ahí luego manejan otros compuestos con otros metales, pero se supone que no, que en México no se produce ese tipo. Y aquí la relación es en la cantidad de isoctanos. Hablamos de pues, cadenas de carbonos con 8 octanos, se le asigna un poder antidetonante de 100. Entonces, entre más, en el 87 sería como un 87% de isoctanos contra el resto, que sería de heptano, de heptano, isoheptano, 7 carbonos. Si solamente tuviera heptano, pues sería, o entre más heptano tenga, es más posible que se lleve a cabo esta detonación. Ya un 91 o tenerlo superior, 97%, es muy eficiente en evitar que se produzca esta detonación. En México, la mayoría de los coches que circulan, a menos que lo indiquen, no tienen problema con este octanaje. Supone que no va a haber explosiones. Pero de eso se trata. Entonces, bueno, nos van a hablar de hidrocarburos alifáticos Rebeca Ramírez Lloren y Diana Guadalupe Escobedo Torres. Hola, nosotros vamos a presentar hidrocarburos alifáticos y el equipo es de Rebeca Ramírez Lorenz y Diana Guadalupe Escobedo Torres. Bueno, los hidrocarburos alifáticos se dividen en cadena abierta, ¿verdad? Y en cadena abierta y cíclicos. De la cadena abierta pueden ser saturados y estos son los alcanos o parafinas y los no saturados que a la vez se dividen en alquenos y alquinos. Y pueden ser los acetilénicos. Y los cíclicos pueden ser saturados, que son los cicloalcanos, e insaturados, que serían los cicloalquenos. La siguiente, por favor. Bueno, las propiedades físico-químicas. Se refiere alifático a aquellos hidrocarburos que son de un Yo te dejé de oír, no sé si lo escuchan los demás. Bueno, A ver, sí, como que se perdió el sonido, pero a ver. ¿ya me escucho? Sí, ya. Ok. Son hidrocarburos alifáticos, se refiere a que no son aromáticos. Aromáticos quiere decir que tienen ciertas propiedades así como en sus
Bueno, son hidrocarburos que son casi siempre cíclicos y tienen ciertas propiedades en las moléculas que hace que tengan como ciertas vibraciones y tengan, bueno, los electrones en como ciertos movimientos y eso hace que tengan como una característica de aroma, pero bueno, son más características, pero eso se refiere al alifático. Y bueno, en el caso de los alcanos, son hidrocarburos saturados, alifáticos. Los primeros términos son gases, o sea, el metano, etano, propano y pentano. Y todos esos son gases. Luego del hexano al al carbono, a los que tienen 16 carbonos, son líquidos y los términos superiores son sólidos, o sea, de los hidrocarburos o de los alcanos que tienen de carbonos desde 17 en adelante son sólidos. Tienen poca afinidad química y de ahí es el nombre de parafinas. Su estructura solo presenta enlaces sigma, o sea, enlaces simples, y de ahí su nombre de, bueno, perdón, solo presentan enlaces sigma y por eso son estables. Sus reacciones se dan por lo general por sustitución y la mayoría son de tipo radical. Todos son combustibles y en el caso de los alquenos también se les puede llamar olefinas o hidrocarburos etilénicos. Presentan un doble enlace en su molécula y están, o bueno, un doble enlace o pueden ser más. Están formados por enlaces sigmas y otros pi, que son mucho menos débiles. Y los primeros términos son gaseosos, luego líquidos del carbono 5 al 18. Términos superiores son sólidos. Son muy reactivos y tienen reacciones de adición. Siguen la regla de Markovnikov y excepto en la presencia de peróxidos que siguen la regla de anti-Markovnikov y pues son inestables, o bueno, son un poquito más inestables que los alcanos por su enlace pi que tienen. Bueno, y los alquinos son hidrocarburos acetilénicos, tienen presencia de un triple enlace o más. Los primeros son gaseosos hasta el cuarto, después son líquidos del 14 hasta el 14 y después de ese son sólidos. Son similares a los alquenos, pero tienen una mayor tendencia a reacciones de adición y polimerización. Y también cabe destacar que los alquinos tienen un enlace sigma, bueno, sí, un enlace sigma y 2 pi. Y por eso son muchísimo más reactivos que los alquenos. Siguiente. La ruta de exposición. Bueno, dependiendo de estos, hay varias vías de exposición y pueden ser por distintos medios de contacto. Puede ser por el suelo, el polvo, residuos, aire, aguas superficiales, aguas subterráneas, abastecimiento de agua potable y alimentos. Y las vías que son más potentes de exposición, en el caso de los seres humanos, pues sería por la ingesta, inhalación y el contacto térmico. Y también ingestión. Bueno, sí. La siguiente, por favor. También, bueno, otras fuentes y vías de contaminantes dependiendo. Por ejemplo, en los suelos superficiales se da mucho la inhalación de volátiles y particulados, el contacto dérmico con el suelo, ingesta del suelo, en el caso, bueno, sí, por el suelo, polvo, lixiviado a agua, superficie e ingesta. En suelos superficiales es la inhalación de volátiles. Volátiles es compuestos orgánicos volátiles. Bueno, eso se refiere. Lixiviado de agua superficial, ingesta. En agua subterránea es ingesta de agua e inhalación de volátiles. Y bueno, dependiendo, bueno, ese es un como esquemita y dice que desde el suelo contaminado por un relleno sanitario, pues eso se puede absorber en la vegetación y luego eso a la vez lo ingieren algunos herbívoros y luego estos a su vez lo ingieren ciertos depredadores.
y también se puede dar por ingestión incidental, dependiendo de los varios consumidores, y también en aguas superficiales y el sedimento se da por absorción directa, luego va a la vegetación acuática y sumergida, por ejemplo, algunas algas, luego eso se va a ingestión de herbívoros, como el zooplancton, moluscos, peces, aves, aves acuáticas, y luego eso lo ingieren los depredadores. Y pues eso al final pues, también puede terminar siendo consumido por el humano. Ahora vamos a platicar un poco sobre la toxicocinética y el mecanismo de acción. Bueno, como nuestra compañera Diana ya nos comentó, pues los hidrocarburos alifáticos pues se dividen según la cantidad de carbonos que tengan y por las uniones que haya entre estos carbonos, ¿no? Como nos contó también la maestra. Entonces, platiquemos primero sobre los lineales de cadena corta que van desde un carbono hasta 4. Estos son gases y en realidad no son tan tóxicos. Son simples asfixiantes. Se observan sus efectos solamente cuando la concentración es tan elevada, concentración en el aire, claro, que se disminuye de forma importante la presión parcial de oxígeno. Entonces, su efecto como tóxico, pues es que evita que la oxigenación se lleve de manera correcta. Son muy volátiles y poco viscosos por su conformación química y podrían reemplazar rápidamente el gas alveolar y causar hipoxia. Además, estos hidrocarburos pueden cruzar con facilidad la membrana alveolo-capilar y esto podría originar síntomas neurológicos como alucinaciones. Siguiente, por favor. Si platicamos ahora sobre los que tienen una cadena más grande como de 5 o hasta 8 carbonos, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que sus características físicas influyen en cómo nos intoxican. Entonces, su estructura puede causar el efecto depresor del sistema nervioso central y por ello podemos decir que en una concentración de 30.000 partes por millón de hexanos, de 15.000 partes por millón para octanos y de 10.000 partes por millón para octanos, son peligrosos hasta cierto punto. La causa de la neuropatía periférica se relaciona con la exposición a un disolvente que pues se transforma por medio del citocromo P450. Entonces, este es un ejemplo de cómo nuestro organismo transforma el hidrocarburo a un compuesto que no sea tan tóxico a través del citocromo. Siguiente, por favor. ¿Qué efectos adversos tiene? Como ya nos comentó Diana, pues la vía de exposición generalmente es dérmica, o sea, o nos cae en la piel y la absorbemos, o la ingerimos, o la respiramos. Entonces, pues por ahí, ¿qué nos puede afectar? Nos puede causar daño pulmonar, una depresión o excitación del sistema nervioso central transitoria, ya sea porque nos faltó oxígeno, que es la hipoxia, o por la infección de tantos hidrocarburos. También nos pueden formar neumastoceles y una disfunción pulmonar crónica como daño secundario. Ahí vemos en la imagen el daño pulmonar, de hecho es neumonitis y tóxica. Ahora, sigamos que los hidrocarburos olifáticos son pobremente absorbidos en el tracto gastrointestinal. Entonces, de estas 3 vías, estamos diciendo que si lo ingerimos, pues es menos tóxico a que lo respiramos.
pero como muchos de estos hidrocarburos alifáticos son compuestos que se utilizan muchas veces como disolventes y son muy volátiles, pues es más probable que te lo aspires a que te lo comas, aunque sería mejor que te lo comieras y no que te lo aspiraras, pero bueno, continuemos, por favor. Los hidrocarburos de cadena corta, pueden provocar efectos cardiotóxicos con producción de arritmias fatales. Se realizaron algunos estudios en los animales y pues ellos mostraron arritmias cardíacas y la potenciación de los efectos de la adrenalina por el butano y sus congéneres. Esta sensibilización miocárdica pues afectó al corazón y lo hizo más susceptible a arritmias inducidas por la hipoxia. Siguiente, por favor. Para los hidrocarburos de cadena un poco más larga, pues como casi todos, deprimen al sistema nervioso, causan mareos y la incoordinación motora. Y pues debido a que son más largos, tienen una volatilidad intermedia y una baja viscosidad. Pero producen en sí una polineuropatía, que es un efecto tóxico primario del N-hexano. Este es un disolvente común y como ejemplo vamos a hablar de una situación que ocurrió en Japón en 1973, donde en la industria del cuero y calzado, 93 trabajadores que se dedicaban a fabricar sandalias se vieron afectados debido al uso de una cola, que es un pegamento, que tenía al menos un 60% del N-hexano, y pues se intoxicaron por la inhalación constante de este compuesto. Sus síntomas se caracterizaron y fue en la mayoría una disfunción sensorial simétrica de las partes distales y de las extremidades, que llega a la debilidad muscular de los dedos de las manos y de los pies, además de que perdieron reflejos sensitivos profundos. En general, el pronóstico de recuperación no fue tan grave, o sea, se recuperaron fácilmente, pero cuando el trastorno se intensificaba, pues los efectos podrían durar algunos meses. Siguiente. Y creo que eso es todo. ¿Alguna duda? Muy bien, Diana y Rebeca, hicieron un muy buen resumen porque en realidad todo estos hidrocarburos alifáticos pues es toda una familia y cadena larga y de cadena corta que tienen características diferentes y los efectos toxicológicos, como bien lo mencionaron, característicos, a lo mejor hablando de grupo, pero igual si nos fuéramos de compuesto por compuesto, pues también cada uno va a tener sus propiedades particulares, pero me gustó como lo planteaba. Bueno, cada uno tiene sus efectos adversos, sus propiedades, igual también esto de que si se encuentran más en estado líquido o gaseoso, pues va a ser también la principal vía de exposición y los efectos que se van a notar más frecuentemente van a ser en relación a esa vía de ingreso. Y igual también como lo hemos mencionado, también dependiendo de la vía de ingreso, se producen unos efectos y bueno, algo que destacaba Rebeca de que la vía de ingreso pues es más grave para algunos si ingresan por vía respiratoria, que si ingresan en los alimentos. Bueno, estos los clasificamos aquí en este grupo de tóxicos o contaminantes del suelo, pero depende de sus características, no necesariamente están solamente en el suelo. Algunos de estos principalmente van a ser volátiles y los vamos a encontrar principalmente como contaminantes del aire.
Pero bueno, dependiendo, podemos encontrarlos en el suelo y pueden contaminar a nuestros alimentos también. Por ahí mencionaba de los efectos por asfixia, que son tan densos, y eso se da más en los animales cuando es la contaminación en el agua o en el suelo. Los animales que no pueden moverse, les impide salir a respirar, es como un mecanismo más bien físico, el mecanismo de toxicidad en este caso es más bien físico que a nivel molecular, como hemos visto en otros casos. Igual también aquí cada uno podría tener su mecanismo de toxicidad dependiendo de la vía de ingreso, donde se encuentre. Por vía oral muchas de las sustancias son menos tóxicas porque ni siquiera, o son demasiado grandes que ni siquiera alcanzan a ingresar al sistema, y el daño que producen únicamente es en aparato digestivo, y va a depender de la cantidad y bueno, de la cantidad para producir el daño. Muy bien, gracias Diana y Rebeca. Pues bueno, ya nada más para terminar con esta parte, y resaltando algunos puntos. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno. Su principal fuente de emisión es el petróleo y sus derivados. Dependiendo del número de carbono, se pueden encontrar en forma gas, líquido o sólido, y es de lo que hablábamos, de lo que depende la vía de ingreso, el sitio donde lo encontremos y la toxicidad, que serían los puntos a destacar. Y no sé si tengan alguna pregunta o comentario también para sus compañeros que expusieron. No, maestra, todo bien. Todo bien, muy bien. Pues entonces, con esto vamos a terminar por hoy. El próximo miércoles continuaremos con las exposiciones y ya vamos a hablar de otros contaminantes que también clasificados como que están ahora en el agua. Vamos a ver, los siguientes son del agua. Bueno, si no hay ninguna duda, comentario, hasta aquí le dejamos. Y bueno, pues que tengan buen día. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, nos vemos.